shot clock. MJ. Oh, Harry did it! And Michael shakes the finger. Jordan. Oh, a spectacular move by Michael Jordan. Will calm you down. They'll work their plays. Steal. He kept it in bounds. Here it is again. Oh, yes! Whose game is it? It's Michael Jordan's game. En la vasta constelación del deporte, hay estrellas que simplemente brillan. Y luego está Michael Jordan. No solo trascendió el baloncesto, redefinió lo que significaba ser un atleta, un campeón y un icono global. Su historia es un tapiz tejido con ambición, talento inigualable, y una sed insaciable de victoria que lo impulsó más allá de los límites conocidos. Prepárense para un viaje a través de la vida de un hombre que no solo tocó el cielo, sino que lo hizo suyo. Para entender la magnitud de Michael Jordan, debemos retroceder a sus orígenes. Nació Michael Jeffrey Jordan el 17 de febrero de 1963 en el vibrante barrio de Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, su infancia transcurrió principalmente en la tranquila Wilmington, Carolina del Norte, a donde la familia se mudó cuando él era muy joven. El ambiente hogareño, liderado por sus padres James y Deloris, era de trabajo duro, disciplina y un fuerte sentido de competitividad saludable. James, su padre, fue una figura fundamental, inculcándole valores y una ética de trabajo incansable, además de su amor por el béisbol. Michael Jordan jugó en la escuela secundaria desde aproximadamente 1977 hasta 1981. En 1981, ingresó a la Universidad de Carolina del Norte. Anteriormente, en su segundo año de secundaria, fue rechazado del equipo principal de baloncesto, lo que lo motivó a entrenar más duro y unirse al equipo el año siguiente. Michael no era un prodigio del baloncesto desde el principio. De hecho, era un atleta versátil que destacaba en béisbol y fútbol americano. Su altura no era sobresaliente, y aunque tenía una energía desbordante, el baloncesto no era su única pasión. La historia, ahora legendaria, de ser excluido del equipo universitario de la Amsley Aleni High School en su segundo año, no es solo una anécdota, es el catalizador de su fuego interno. Aquella humillación, lejos de desanimarlo, encendió una llama. Fue un momento decisivo, recordaría más tarde. Pasó horas interminables en la cancha de su patio trasero, perfeccionando su tiro, su dribbling, su juego de pies, impulsado por el deseo de demostrar que se habían equivocado con él. Esa determinación, esa capacidad de convertir el fracaso en combustible, se convertiría en un sello distintivo de su carrera. Su hermano Larry, mayor que él y también un talentoso baloncestista, fue su primer gran rival, forjándolo en duelos 1 contra 1 que pulieron su instinto competitivo. El arduo trabajo de Jordan dio sus frutos. En 1981, un reclutador legendario, Dean Smith, el entrenador principal de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, vio algo especial en ese delgado pero explosivo joven. Jordan aceptó la beca, uniéndose a un programa con una rica tradición baloncestística. Bajo la tutela de Smith, un entrenador conocido por su sistema y su disciplina, Michael aprendió los fundamentos del juego, la importancia del trabajo en equipo y la inteligencia baloncestística. Smith le enseñó a ser parte de un engranaje más grande, a hacer la jugada correcta, no solo la espectacular. Fue en su temporada de novato cuando Michael Jordan anunció su llegada al escenario nacional.
En la final del campeonato de la NCAA de 1982, contra los feroces Hoyas de Georgetown, dirigidos por el futuro rival Patrick Ewing, Jordan, con apenas 19 años, recibió el balón y, con una frialdad asombrosa, encestó el tiro ganador que aseguró el título para los Tar Heels. Ese momento, en una de las finales universitarias más memorables de la historia, no fue solo un tiro, fue una profecía. La confianza, la audacia y la capacidad de rendimiento bajo presión que mostró en ese instante se convertirían en su marca personal. Sus 2 años adicionales en UNC solo cimentaron su reputación como el jugador más emocionante y dominante del baloncesto universitario, culminando en su decisión de declararse elegible para el draft de la NBA en 1984, un año antes de lo esperado. El draft de la NBA de 1984 es, en retrospectiva, uno de los más importantes de la historia. Los Houston Rockets eligieron a Hakeem Olajuwon, los Portland Trail Blazers seleccionaron a Sam Bowie, y luego, con la tercera selección general, los Chicago Bulls eligieron a Michael Jordan. Era un equipo en apuros, languideciendo en la parte baja de la liga, con una asistencia pobre y sin una identidad clara. La llegada de Jordan fue una sacudida sísmica. Desde su primer partido, Michael Jordan fue una revelación. Su atletismo era de otro mundo, volaba por la cancha con una gracia y una potencia nunca antes vistas. Sus mates desafiaban la gravedad, su habilidad para anotar era asombrosa, y su intensidad era contagiosa. En su temporada de novato, promedió unos espectaculares 28.2 puntos por partido, fue nombrado Rookie del Año y se convirtió en el primer novato en ser titular en el All-Star Game en 14 años. La liga, y el mundo, se enamoraron instantáneamente de su estilo electrizante. Las ventas de entradas de los Bulls se dispararon, y su acuerdo con Nike para lanzar las zapatillas Air Jordan no solo revolucionó el marketing deportivo, sino que también creó un imperio de marca personal sin precedentes para un atleta. Sin embargo, a pesar de su brillantez individual, los Bulls seguían siendo un equipo en construcción, incapaces de superar a los contendientes más establecidos. Los últimos años de la década de 1980 fueron una prueba de fuego para Michael Jordan y los Chicago Bulls. La conferencia este estaba dominada por equipos físicos y duros, y ninguno más que los Detroit Pistons de Chuck Daly, apodados los Bad Boys. Con jugadores como Isaiah Thomas, Bill Laimbeer y Dennis Rodman, los Pistons implementaron un sistema defensivo conocido como las Jordan Rules, diseñado específicamente para detener, o al menos frenar, al imparable Michael Jordan. Durante 3 temporadas consecutivas, de 1988 a 1990, los Pistons eliminaron a los Bulls de los playoffs, en ocasiones de manera brutal y humillante. Eran derrotas dolorosas que ponían de manifiesto que el talento individual de Jordan, por sí solo, no era suficiente para ganar un campeonato. La frustración de Jordan era palpable, sentía que cargaba con el peso del equipo. Sin embargo, estas derrotas no fueron en vano. Fueron lecciones cruciales. Los Bulls se dieron cuenta de que necesitaban más que la genialidad de Jordan. Necesitaban un sistema, una mentalidad de equipo y jugadores complementarios que pudieran elevar su juego. El punto de inflexión llegó con la contratación de Phil Jackson como entrenador principal en 1989. Jackson, junto con su asistente Tex Winter, implementó la ofensiva del triángulo, un sistema que fomentaba el movimiento del balón, la lectura de la defensa y la participación de todos los jugadores.
Jordan, inicialmente reacio a ceder parte del control, finalmente abrazó la filosofía, entendiendo que esta era la clave para trascender la brillantez individual y alcanzar la gloria colectiva. La maduración de Scottie Pippen en una superestrella de 2 vías y la adición de otras piezas clave completaron el rompecabezas. La revancha estaba servida. La temporada 1990-91 marcó el comienzo de una era dorada para los Chicago Bulls. Con Michael Jordan liderando el camino, los Bulls finalmente superaron a sus némesis, los Detroit Pistons, barriéndolos en las finales de conferencia. La barrera había caído. La emoción era palpable. En las finales de la NBA de 1991, se enfrentaron a los legendarios Los Angeles Lakers de Magic Johnson. Era un traspaso de la antorcha generacional. Los Bulls dominaron, ganando la serie 4-1. El primer campeonato de Jordan, un momento de pura euforia y lágrimas de alivio, fue un testimonio de años de trabajo y perseverancia. El Air Jordan había aterrizado en la cima del mundo. Lo que siguió fue una demostración de dominio sin precedentes. En 1992, los Bulls defendieron su título contra los Portland Trail Blazers de Clyde Drexler en una final memorable, donde Jordan protagonizó el famoso Shrug Game, encestando 6 triples en la primera mitad y encogiéndose de hombros ante su propia incredulidad. En 1993, completaron el primer three-peat de la franquicia, derrotando a los Phoenix Suns de Charles Barkley en una serie agotadora que culminó con el last shot de John Paxson en el 6º partido, asistido por Jordan. Michael Jordan era, sin lugar a dudas, el rey indiscutible del baloncesto, un atleta global que trascendía las canchas y se había convertido en un fenómeno cultural. La decisión de Jordan no fue impulsiva. Fue profundamente influenciada por la trágica muerte de su padre, James Jordan, quien fue asesinado en julio de 1993. La pérdida de su mentor y confidente dejó una herida profunda en Michael. Su padre siempre había soñado con que Michael jugara béisbol profesional, y en un intento de honrar su memoria y encontrar una nueva motivación, Jordan decidió perseguir ese sueño. En 1994, Michael Jordan firmó un contrato de ligas menores con los Chicago White Sox de la Major League Baseball, siendo asignado a los Birmingham Barons, un equipo de AA. Su incursión en el béisbol no fue un truco publicitario, Jordan se lo tomó en serio. Se sometió a un riguroso entrenamiento, demostrando la misma ética de trabajo implacable que lo caracterizó en el baloncesto. Aunque sus estadísticas no fueron espectaculares, su dedicación y su humildad para aprender un deporte completamente diferente a nivel profesional fueron una vez más una prueba de su extraordinario carácter. Sin embargo, el baloncesto, su verdadero llamado, no lo dejaría ir tan fácilmente. El rugido de las canchas, el zumbido de la multitud, lo llamaban de vuelta. El vacío que dejó Michael Jordan en la NBA era inmenso. Los Chicago Bulls, a pesar de seguir siendo competitivos, no eran los mismos sin su líder. La liga carecía de su estrella más brillante. Pero el 18 de marzo de 1995, el mundo del deporte se detuvo. Un simple fax enviado por Jordan a los medios de comunicación decía 2 palabras: "I'm back". El rey había regresado. El regreso de Jordan no fue instantáneo. Le llevó tiempo recuperar su ritmo de juego después de casi 2 años de inactividad competitiva en el baloncesto. Pero para la temporada 1995-96, Jordan estaba de vuelta en su mejor forma, más fuerte, más sabio y más motivado que nunca. Los Bulls, con la adición de Dennis Rodman, Scottie Pippen en su mejor momento y un elenco de apoyo excepcional, se convirtieron en un equipo imparable. Lograron un récord histórico de 72 victorias y 10 derrotas, la mejor marca en la historia de la NBA en ese momento, una hazaña que cimentó su lugar como uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Lo que siguió fue un segundo three-peat, una hazaña aún más impresionante que la primera. En 1996, derrotaron a los Seattle Supersonics de Gary Payton en las finales.
En 1997, en una serie legendaria contra los Utah Jazz de Karl Malone y John Stockton, Jordan protagonizó el épico Flu Game, donde, a pesar de estar gravemente enfermo, dominó el partido y llevó a los Bulls a la victoria. Y en 1998, en su último baile con los Bulls, volvió a enfrentarse a los Jazz. La serie culminó con uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte, el Last Shot. Con el reloj marcando los segundos finales, Jordan robó el balón, dribló a Brian Russell y encestó una canasta memorable, asegurando su sexto campeonato y el segundo three-peat. Fue el final perfecto para una carrera inigualable con los Bulls. Después de su segundo retiro de los Chicago Bulls en 1998, Michael Jordan, el atleta más dominante de su generación, dejó un vacío inmenso en el deporte. Sin embargo, su conexión con el baloncesto no había terminado. En 2001, con casi 40 años, regresó por tercera y última vez a la NBA, esta vez con los Washington Wizards, donde también ejerció como presidente de operaciones de baloncesto. Aunque sus temporadas con los Wizards no produjeron campeonatos, su presencia seguía atrayendo a las multitudes y demostraba su amor perdurable por el juego. Pero el legado de Michael Jordan va mucho más allá de los campeonatos y las estadísticas. Él transformó el baloncesto en un fenómeno global. Su marca con Nike, Air Jordan, se convirtió en un imperio por derecho propio, redefiniendo el patrocinio de atletas y convirtiendo las zapatillas en un elemento cultural y de moda codiciado en todo el mundo. Protagonizó películas como Space Jam, apareció en innumerables anuncios y su rostro se volvió instantáneamente reconocible en cada rincón del planeta. Inspiró a generaciones de atletas a perseguir la grandeza, a creer en sí mismos y a superar los obstáculos. Hoy, Michael Jordan es el propietario principal de los Charlotte Hornets de la NBA, consolidando su influencia en el deporte desde otra perspectiva. Es un exitoso empresario, un filántropo y un icono cultural cuyo impacto perdura. Su ética de trabajo, su insaciable deseo de ganar, su capacidad para rendir bajo la máxima presión y su compromiso con la excelencia lo han convertido en un arquetipo de la grandeza deportiva. La leyenda de Michael Jordan no es solo una historia de baloncesto, es una epopeya de la ambición humana, la perseverancia y el poder de un individuo para cambiar el mundo. Desde las canchas polvorientas de Wilmington hasta los escenarios más grandes del mundo, Michael Jordan ascendió a una altura que pocos han alcanzado. Su vida es un testimonio de que los sueños, por grandes que sean, pueden hacerse realidad con una fe inquebrantable y una voluntad inquebrantable para superar cualquier desafío. Él no solo elevó el aro, elevó el espíritu de todo un deporte y dejó una huella indeleble en la historia. Michael Jordan, la leyenda inmortal. Get your highlight reels rolling. Number 23's in the house. A spectacular move by Michael Jordan. Oh, God! An unbelievable move! He put it in and it counts! You thought he saw all his hang time gone. It was a new one. Michael Jordan! How high can you get up? Oh, yes, here comes Mike! Oh, what a play! This is Michael Jordan at his best. There's very few people on this planet that can do